Bueno, pues nos encontramos en unas fechas muy especiales donde los sentimientos se encuentran a flor de piel. Es una época además donde los buenos sentimientos brotan. Es época de comidas, de reuniones, de regalos, unas fechas donde las diferencias o las dificultades para los más necesitados se acentúan pues muchísimo más. En estas fechas ONGs como Cáritas realizan una labor encomiable con los más necesitados y en estas fechas se vuelcan de manera especial. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con José Andrés Pérez, director de Cáritas aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María, y a todos los seguidores de las 7 también. Bueno, como decía, son fechas concretas, difíciles, donde podemos decir que se evidencia mucho más lo que son las diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco, ¿no? Pues desgraciadamente sí. Son fechas en las que todo parece que nos impulsa a la alegría, tanto artificialmente también ahora, ¿verdad? Al disfrute, las luces, al consumo. Claro, esto para las personas que tienen medios, pues muy bien, pues es una ocasión de hacerlo, disfrutar, consumir más. Para los que carecen de ello es todo lo contrario, es una ocasión de sentir con más fuerza sus carencias, sus necesidades. Todo tiene esta doble cara y no lo tenemos que olvidar nunca, porque yo insisto, las luces de Navidad no pueden ocultarnos también las sombras en las que están viviendo muchas familias en nuestro entorno, aquí mismo, no hace falta que nos vayamos muy lejos. Esta mañana en esa rueda de prensa que veíamos antes, ustedes hablaban del informe FOESA, de ingresos y gastos, donde hay que resaltar estas cifras, ¿no? El alto coste de la vida asfixia a 3 millones de hogares en España y 1 de cada 10 trabajadores son pobres. Dígame, sí. ¿Cuál es la radiografía que tenemos aquí en La Rioja de la pobreza? Bueno, en La Rioja nosotros los datos que manejamos es de unas 7.000 familias en situación de pobreza severa y unas 13.000 en distintos grados de pobreza y en riesgo de exclusión social. Esto hace en total unas 20.000 personas que tienen algún tipo de carencia más o menos grave en su discurrir diario, en su vida diaria. El dato que nos preocupa mucho es este, el de la pobreza laboral, porque es algo novedoso de estos últimos años. Es decir, antes lo que ocurría es que cuando una familia tenía ingresos regulares, aunque no fueran muy altos, con esos ingresos normalmente podía llevar un nivel de vida adecuado, sin grandes carencias. ¿Qué ocurre? Que hoy familias con ingresos, no muy altos claro, pero con ingresos, con un trabajo estable o con trabajos esporádicos pero que van encadenando con regularidad, no llegan a cubrir sus necesidades básicas, cubren con muchas dificultades sus necesidades absolutamente imprescindibles, que son pues, vivienda, los suministros de la vivienda, luz, electricidad, agua y después alimentación. Pero esto, en estos 3 millones de hogares de los que hablaba el informe FOESA a nivel español, supone que 6 de cada 10 euros que ingresan los tienen que destinar a estos gastos absolutamente imprescindibles. Eso en el caso de que tengan ingresos, ya no hablo de los que no tienen o los tienen esporádicos. Y claro, queda solo un 40% para otros gastos que aunque no tengan ese calificativo de absolutamente imprescindibles, pero sí son verdaderamente necesarios. Yo ponía el ejemplo, un niño que va al colegio y que no puede participar en ninguna actividad extraescolar, en ninguna excursión y demás, porque no le llega a la familia de ninguna manera, es decir, pues evidentemente está sufriendo una exclusión. No vive su vida escolar con total normalidad, con total integración, le faltan dimensiones. Esto es por poner un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, esta realidad nos está llamando mucho la atención, nos está preocupando mucho. En España, además, es más elevada que en la media europea, porque en España tenemos un 11,7% de pobreza laboral, de trabajadores pobres. La media europea es de un 8,5% de los 27 países de la Unión Europea. La diferencia es muy notable, sí. Muy notable.
y esto nos preocupa grandemente. Sí. ¿Y desde cuándo van notando esta diferencia, o que la garantía de tener, o tener trabajo no es garantía de que no puedas sufrir pobreza? Sí. Esto empezó con la crisis financiera y más del 2008, la crisis inmobiliaria empezó ya a notarse, pero han sido sobre todo después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, cuando esto se ha disparado. Se han disparado los costes de la vivienda y además se han multiplicado las dificultades de acceso a la vivienda para las personas con menos posibilidades, porque no tienen solo problemas económicos para acceder, sino problemas de otro tipo. Se exigen contratos indefinidos, varios meses de fianza, es decir, personas que andan, pues por decir, con el agua al cuello, es imposible que cumplan estos requisitos. Y este dispararse de los costes de vivienda ha ido ya arrastrando un poquito todo lo demás, ¿no? La misma inflación que hemos sufrido en los últimos años. Estos últimos años, claro, pues a las personas con menos recursos, el dispararse los costes de la alimentación, por ejemplo, también ha supuesto un problema serio. ¿Han notado más gente que llame a la puerta de Cáritas en los No hemos notado un aumento de número, lo que sí notamos es una intensificación de la pobreza en las mismas personas. Es decir, que la pobreza se cronifica y se intensifica, y además se transmite también hereditariamente, O sea y eso es lo que de verdad nos tiene que llamar la atención a todos, porque todos somos conscientes, en la gran crisis de 2008 muchas personas sufrieron un verdadero descalabro económico, pero la mayoría de ellas se repuso, con poco más o menos de dificultad se repuso, pero los que ya eran pobres antes lo siguen siendo y su situación ha empeorado, no ha mejorado. Y eso nos tiene que interpelar, nos tiene que interrogar a la sociedad. Y yo creo que es algo que un país como el nuestro, que sí que tiene recursos, ya sabemos, limitados, pero en fin tiene recursos, tiene que ver cuáles son sus prioridades y cómo no deja al margen a todas estas personas, sino que les da una auténtica igualdad de oportunidades, que es lo que no tienen. Hablamos mucho de la igualdad de oportunidades, de nuestra sociedad igualitaria, no es real. Se intensifica cada vez más la desigualdad en nuestro país en concreto. Bueno, pues hecha una vez esta reflexión, ustedes han presentado esta mañana la tradicional campaña de Navidad, en la que este año el lema es "Tú tienes mucho que ver". ¿Qué se puede llegar a diferenciar esta campaña de la de años anteriores? Bueno, cada año nosotros intentamos, a través del lema y de también distintos materiales que ofrecemos a las parroquias, a los colegios, en nuestra web y demás de sensibilización, intentamos poner el foco en un punto concreto importante, ¿no? Este año nosotros, con este lema de "Tú tienes mucho que ver", queremos, por una parte, hacer a la sociedad ver la realidad de la pobreza, que no cierre los ojos, y por otra, decir "Tú tienes mucho que ver en la solución de esos problemas". O sea, si te comprometes, si te implicas, si colaboras, si luchas por ello, pues estos problemas podrán ir resolviéndose. Si cerramos los ojos y nos quedamos al margen, la situación no mejorará, nunca empeorará. ¿Y cómo podemos ponernos en la piel de esas personas, de esos 3 millones de personas en España? Bueno, yo creo que un buen ejercicio es ese, precisamente, de abrir los ojos. Es decir, estar atentos. Noticias salen muchas, gracias a Dios, en el sentido de que los medios procuráis que esto se visibilice. Lo que hace falta es, como digo, no dejar que pasen como un murmullo, sino decir, no, esto es una realidad. Es decir, ¿cómo me pongo yo eso en la piel de mi niño, que sí que va a una excursión porque no tiene una dificultad? ¿Qué le pasa a ese niño que no puede ir? O una persona mayor. Yo pongo la calefacción, no derrocharé, pero no paso frío en mi casa, pero una persona mayor que puede ponerla media hora al día, ¿qué pasa? Pasa frío, lo que es pasar frío, ¿no? O sea, tenemos que pensar que estas carencias son concretas. O quien come, pues prácticamente todos los días, pasta y arroz.
decir cuando yo me quejo de que hoy el filete estaba un poco duro. Hacer este ejercicio es bueno, decir, ¿qué me supondría a mí todo esto? Claro. Porque también puede pasar, ¿no? Yo digo, en un momento determinado pasó. Y los que han tenido que hacer un modo de vida de esto, ¿qué pasa con ellos, no? Habría que buscar una forma, a lo mejor, de educar a la sociedad sobre esta realidad de la pobreza y buscar también de qué forma se puede fomentar la empatía, ¿no? Con claro. Sobre la pobreza en nuestra sociedad corren siempre muchos bulos. El primero es que los pobres lo son porque quieren, porque son vagos, porque no trabajan. Eso no es verdad. Yo lo desmiento rotundamente desde la experiencia de casi 20 años en Cáritas. Claro que hay alguna persona que intenta vivir del cuento, claro que la hay, pero son una pequeñísima minoría. Los demás luchan todo lo que pueden y más por salir de su situación. Lo que pasa es que les faltan medios, les faltan oportunidades. Como digo, muchas arrastran desde su propio nacimiento situaciones muy desfavorables que han repercutido en su educación, en su salud, porque la alimentación repercute en la salud, la educación repercute después en el trabajo que puedes encontrar, todo esto, y no tienen esas oportunidades reales. La sociedad nos tenemos que plantear cómo se las damos, y entonces dejarnos ya de esos bulos y demás y decir, mira, todas las personas, por ser personas, tenemos los mismos derechos, y al menos en lo absolutamente necesario, en lo que verdaderamente nos puede ofrecer unas condiciones de vida adecuadas, pues tenemos que tenerlos todos. Eso no es una cuestión ya de que graciosamente alguien nos lo conceda. Es un derecho que tenemos por ser seres humanos, por ser personas, y no nos lo puede negar nadie. Lo que pasa es que los derechos, una cosa es reconocerlos y otra cosa después es poner los medios necesarios para poder ejercerlos, que es lo que muchas veces nos falta. En la vivienda, la Constitución dice que es un derecho de todos los ciudadanos una vivienda digna. Bueno, pues hemos vuelto al fenómeno de las habitaciones alquiladas o las viviendas alquiladas por habitaciones. No ya, yo en mis tiempos como estudiante vivía así, muy contento además, pero claro, esa es una situación muy particular. Pero cuando una familia entera tiene que vivir en una habitación, eso ya es una cuestión mucho más complicada y que tiene repercusiones mucho más serias. Y eso ya no es nada raro, nada raro. Y incluso personas que cobrando rentas de inserción, rentas el ingreso mínimo vital y demás, para una habitación tienen que destinar la mitad del dinero que reciben. Para una habitación, no ya para un piso. Incluso a veces más, ¿no? A veces más también, bueno, eso, la habitación, los suministros y la alimentación. En Logroño, ¿no? Una habitación sin suministros, prácticamente por menos de 250, y lo normal son 300 euros, no hay, directamente. Una habitación, no estoy hablando del piso. Eso. Nosotros hicimos hace poco, porque el problema de vivienda nos preocupa mucho, un pequeño estudio, y no encontramos ninguna oferta de un estudio, no ya de una vivienda, de un estudio con dormitorio, cocina, salón y baño, por menos de 500 euros en Logroño. El salario mínimo son 1.040 euros, lo cobra mucha gente en el mejor de los casos. Eso significa que la mitad va, como estoy hablando de una vivienda que para una familia con 2 niños es insuficiente. Así es. Tenemos que concluir, pero ¿de qué forma podemos colaborar? Bueno, ¿Con dinero? Con dinero, desde luego. Por supuesto. Nosotros hacemos un llamamiento sobre todo a que la sociedad nos muestre su apoyo haciéndose socios de Cáritas. Cada uno con la cantidad que pueda, porque al final, eso es verdad, no es lo más importante, pero sí de una manera estable, continua. ¿Por qué? Pues porque eso nos da a nosotros también estabilidad, seguridad. También, por supuesto, con los donativos que cada uno estime oportuno. Como voluntarios es imprescindible también, porque Cáritas el 90% de su labor la puede llevar a cabo gracias a los más de 600 voluntarios que la componen en La Rioja. Si no, sería imposible, con una dedicación absoluta.
O sea que, y después yo creo que también una forma de colaborar es, como he dicho, siendo sensible a toda esta problemática, haciéndola visible en la sociedad y poniéndola en el centro de nuestras preocupaciones y trasladando ese mensaje, que esto nos preocupa, trasladándoselo a los políticos, trasladándoselo a las personas que crean pensamiento, a las personas, porque es la única manera de que las cosas se muevan, que es lo que nos interesa. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por reflexionar sobre esto, porque además vienen, como hemos dicho, unas fechas difíciles, así que en la medida que podamos es bueno hablar de esto y después hacer, ¿no? Hacer. Eso es. Eso es. Que pues, no se quede solo en palabras. Que no se quede solo en palabras. Muchísimas gracias, José Andrés, por estar con nosotros y encantado de haberle recibido. Pues a vosotros y a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Regresamos con otros temas de interés, como el juicio contra el exalcalde de Arnedo. Será en la tertulia o también sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En unos instantes. Hasta ahora.